Ahora hablaremos acerca del ilustrador de cómic canadiense Bryan Lee O'Malley, uno de los artistas que ha demostrado que todos tenemos algo que contar y que no podemos imaginarnos cómo nuestro trabajo puede llegar a muchas personas. En este video veremos cómo trascendió su trabajo en diferentes formatos, asombrando a cada generación y ejemplificando qué tan lejos puede llegar el cómic independiente. Nació el 21 de febrero de 1979, reconocido por su obra maestra, la serie de volúmenes de Scott Pilgrim. La historia de un joven de 23 años de Toronto, Canadá, después de conocer a la mujer de sus sueños, debe enfrentarse a un ejército de exparejas que darán todo por liquidar a Scott Pilgrim. Bryan Lee O'Malley en muchas ocasiones ha mencionado que para la creación de sus personajes se inspiró en elementos tanto de la historieta estadounidense como de la japonesa, así como sus historias han sido grandes referentes. Algunos de estos artistas en los cuales se ha inspirado ha sido Paul Pope, dibujante de cómic, Atsuko Nakajima, diseñadora de personajes e ilustradora japonesa, y una de las más importantes y que es notable en su trabajo de O'Malley, Rumiko Takahashi, famosa mangaka que ha sido y es una de las artistas del mangas más notables de la industria, con obras como Urusei Yatsura, Inuyasha, Ranma y medio, entre otros. Este último manga ha sido la única historieta japonesa que, por palabras de O'Malley, ha leído completamente. Bryan asistió a la escuela secundaria católica St. Thomas Aquinas en Londo, siempre en el país de Canadá, en el cual es uno de los alumnos más destacados de toda la historia de la escuela. Finalizando sus estudios secundarios, decidió estudiar cine en la Universidad Western Ontario, pero abandonó la carrera antes de graduarse. En sus inicios, el autor dibujaba sus novelas gráficas en blanco y negro, porque era más barato que el color y recordaba la estética de un manga. Esto también lo lleva a realizar un trabajo híbrido entre lo manual y ordenador, ya que las láminas de tramas que utilizan los artistas del manga, las tiendas que frecuentaba O'Malley no vendían dicho recurso. En 2002 en Oni Press inicia su mundo como artista del cómic colaborando con otros artistas en la miniserie Hopeless Savage. La historia sigue a los miembros de la familia Hopeless Savage, los padres Dirk Hopeless y Nikki Savage. Son punks de la vieja escuela que formaron parte de la escena punk de los años 70. Se casaron y se mudaron a los suburbios para criar a sus hijos y comprobar si pueden funcionar mejor que la mayoría de las familias entre comillas normales. Al mismo tiempo, mientras trabajaba en esta miniserie de cómic, también trabajó como letrista para la misma editorial. A finales del 2002 e inicios de 2003 publicó 3 tiras cómicas de una historia llamada Style. Según O'Malley, este cómic lo realizó para un sitio web, cuyo nombre no recuerda, allá por el 1999 a 2000. Solo duró unas pocas semanas y fue realmente malo, según sus palabras, por ser demasiado joven. Lo interesante de estas tiras es que aparecen versiones tempranas de Kim y Lisa, ya que estas tiras las realizó antes de empezar a trabajar en Lost and Sea, pero son más bien un precursor de Scott Pilgrim, ya que en esos momentos ya había estado haciendo notas y bocetos desde marzo de ese mismo año para la novela gráfica. En 2003 debutó con su propia novela gráfica Lost and Sea, publicada por el mismo sello estadounidense Oni Press, una historia sobre una chica tímida de 18 años llamada Riley que cree que un gato le robó el alma, y el viaje por carretera que realiza por los Estados Unidos con varios adolescentes de su escuela que ella apenas conoce. En 2003 publica un EP llamado Smiling is Something Other People Do, o como diríamos en español, sonreír es algo que otras personas hacen. Un mini álbum que contenía 6 canciones de su banda que tenía en esa época, llamada Kupek, el cual venía incluido como un mini cómic y esta linda portada que ves en pantalla. 2004 es publicado el primer volumen y el inicio de todo. Scott Pilgrim Precious Little Life, la vida de Scott Pilgrim es totalmente genial. En español, tiene 23 años, está en una banda de rock, está entre trabajos y está saliendo con una linda chica de secundaria. Nada podría salir mal, a menos que una repartidora patinadora alucinante, peligrosamente a la moda,
llamada Ramona Flowers, comience a navegar a través de sus sueños y para salir con ella debe pelear con sus 7 exnovios malvados. En 2005 realiza un mini cómic de 8 páginas que venía de extra en la Color Edition del segundo volumen de Scott Pilgrim titulado Mónica Birud 1974, el cual es tratado como una precuela dentro del universo de Scott Pilgrim. Ese mismo año realiza una ilustración para el cómic Street Angel Gang, un cómic que lleva la premisa que pasaría si Kal-El hubiera sido encontrado por los Warriors en lugar de los Kent. La chica más mortífera del mundo se une accidentalmente a una pandilla callejera súper violenta. Como habíamos dicho anteriormente, lanza el segundo volumen ese mismo año llamado Scott Pilgrim vs. The World, en el cual seguimos la epopeya de Scott Pilgrim para conquistar la chica de sus sueños, y ahora debe enfrentarse a otro de los ex de Ramona, el ícono de Hollywood y entusiasta del skate Lucas Lee. En el 2005 O'Malley es reconocido por la industria del cómic en Canadá a raíz de Scott Pilgrim, galardonado con el premio Doug Wright, llamado así por el dibujante canadiense, célebre por su tira cómica semanal Doug Wright Family, también conocido como Nipper, premio que honra la excelencia en la caricatura canadiense, ganando en la categoría de mejor artista emergente. En 2006 sale a la luz el tercer volumen llamado Scott Pilgrim y The Infinite Sadness, donde el tercer exnovio malvado de Ramona, Todd Ingram, está saliendo actualmente con el ex amor de la vida de Scott Pilgrim. Andy Adams le rompió el corazón a Scott hace 1 año y medio. Al mismo tiempo se hace con el premio de Joe Shuster al mejor dibujante de país, premio presentado anualmente desde 2005 por la Canadian Comic Book Creators Awards Association a autores canadienses por obras publicadas el año anterior, en homenaje al co-creador de Superman nacido en Canadá, Joe Shuster. En 2007 se lanza el cuarto volumen, titulado Scott Pilgrim Get It Together, lleno de acción femenina y el reto más grande de Scott, buscar un empleo remunerado. Son todo lo que se interpone en el camino de Scott Pilgrim para lograrlo, e incluso incluye contenido extra. En 2008, en este año, Brian O'Malley logra ganar uno de los mejores premios en Estados Unidos, el premio Harvey, a la mejor novela gráfica con guión original por el cuarto volumen, Scott Pilgrim Get It Together. Los premios Harvey son nombrados por votación pública entre profesionales del cómic. Los ganadores son seleccionados a partir de los 5 nominados en cada categoría por una ronda final de votaciones. En 2009 sale el volumen 5, Scott Pilgrim vs. The Universe. Ahora Scott es un joven de 24 años recién cumplidos que luego de una fiesta ve a sus 2 siguientes ex malvados, los gemelos Kyle y Ken Katayanagi. 2010 es un gran año para Brian O'Malley, ya que a partir del éxito de la historieta, se lleva a cabo la producción de una película titulada Scott Pilgrim vs. The World, la cual se estrenó el 13 de agosto de 2010 y fue distribuida por Universal Studios. El guión se inspiró en los primeros 5 volúmenes de la saga, a pesar de que el desenlace difiere ya que el sexto volumen aún no se encontraba publicado durante la fase de producción. La dirección estuvo a cargo de Edgar Wright y los roles principales fueron interpretados por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead, quienes encarnaron a Scott Pilgrim y Ramona Flowers, contando con la participación de actores que en la actualidad tienen un gran renombre como Kieran Culkin, Anna Kendrick, Chris Evans, Brie Larson, Brandon Root, entre otros. Para promocionar a Scott Pilgrim vs. The World se hizo un cortometraje de animación en Adult Swim, Scott Pilgrim vs. The Animation, basado en un capítulo del segundo volumen que no pudo incluirse en el metraje original. También el 25 de agosto de ese mismo año se lanza el videojuego oficial de la película Scott Pilgrim vs. The World, desarrollado por Ubisoft Montreal. El juego estuvo disponible en las plataformas digitales de PlayStation 3, PlayStation Network y Xbox 360, Xbox Live Arcade. Se presenta como un juego de acción de desplazamiento lateral para 1 a 4 jugadores, con fuertes influencias de los videojuegos de la era de 8 bits y 16 bits. Los personajes jugables incluyen a Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Kim Pye y Steven Steele. Luego de un gran camino y culminar un gran año para Brian O'Malley, después de 6 años y casi 1000 páginas, todo lleva a este gran final.
Con 6 de los 7 ex malvados de Ramona eliminados, llega la hora de que Scott Pilgrim se enfrente a Gideon Graves y culminar esta historia que lleva realizándose desde 2004. Y durante el camino ha cosechado las alabanzas del público, la crítica y lo más importante, el alcance y el poder que puede lograr una novela gráfica independiente. En este mismo año se lanza el último volumen de Scott Pilgrim. En el 2011 vuelve a ganar un premio Harvey, de nuevo en la categoría por mejor novela gráfica con guión original, por el sexto volumen de Scott Pilgrim. En 2012, ese siguiente año, crea la ilustración de portada para el exitoso videojuego Indie Fest. Asimismo, en 2012, la editorial HarperCollins reeditó los 6 tomos de Scott Pilgrim a color. Ahora los 6 tomos están completos con portadas diferentes. Se deja de un poco su estética de manga japonés con las tramas, pero el cómic tiene contenido extra como diseños de personajes, proceso de creación de páginas, artes alternativos por otros artistas y demostrando que la historia de Scott Pilgrim ha tenido un gran impacto en el mercado de novela independiente. En enero del 2013 sale a la venta el cómic de Young Avengers número 1, que se trata de reinventar el cómic de superhéroes adolescentes para el siglo XXI. Asimismo, ese año, por el éxito de la reimpresión de los 6 volúmenes a color, deciden sacar la misma edición con la diferencia que ahora es la Evil X Edition, es decir, cada ex malvado protagoniza una portada de los 6 volúmenes. Durante ese año también sale publicado la portada variante del cómic Sacrifice, la edición Jade. Número 5. El cómic de Sam Humphries y Dalton Rose. Fue programado para salir el 20 de febrero, dicha portada fue limitada a solo 100 copias. En el 2014 lanza una nueva novela gráfica por su autoría y es titulado Seconds. Trata sobre la vida de Katie, que lo tiene bastante bien, es una joven chef talentosa, dirige un restaurante exitoso y tiene grandes planes para abrir uno aún mejor. Entonces, de repente el progreso en la nueva ubicación se estanca. Su encantador exnovio aparece, su aventura con otros chefs se estropea y su mejor camarera resulta gravemente herida. Y así la vida de Katie pasa de ser bastante buena a no tanto. Lo que necesita es una segunda oportunidad. Después de todo el mundo merece una. Pero no es fácil conseguirlo. Por suerte para Katie, una chica misteriosa aparece en mitad de la noche con instrucciones sencillas para tener muchas oportunidades y reparar sus errores. Este mismo año sale una nueva portada por parte de Brian O'Malley y es el turno de Wicked Master Divine, una serie británica del cómic independiente que trata sobre la historia de que cada 90 años 12 dioses regresan como jóvenes. Los aman, los odian, en 2 años mueren todos. Está ocurriendo ahora, está volviendo a suceder. En 2015 vuelven a aparecer nuevas portadas variantes, esta vez para el cómic Sex Criminals número 11. Una historia que habla de John y Susie. Tiene un don, cuando tienen relaciones más que amigos, detienen el tiempo, pero no están solos durante la aventura. Y para el cómic Kaiju Max número 1, una cover variante por Brian O'Malley, que donde se nos da la bienvenida a Kaiju Max, donde los peores monstruos están encerrados a salvo del mundo humano. En 2016 aparece su nueva novela gráfica llamada Snot Gear. La serie de O'Malley ha sido reconocida a nivel mundial, lo que subraya su excelencia. Esta obra es sumamente destacada por sus personajes integrantes, humor abundante y una exploración profunda de temas sociales actuales, especialmente vinculados al mundo del entretenimiento y la información. Son abordados de manera distintiva y en comparación con Scott Pilgrim, que fue escrita hace 6 años atrás. Durante ese periodo, O'Malley, como observamos en todo el video, no se embarcó en ninguna serie extensa, dedicándose principalmente a novelas gráficas independientes. Su regreso con Snot Gear lo sitúa como co-creador y guionista, delegando la tarea de dibujante a Leslie Hong, también reconocida como creadora. Aunque Hong no es tan conocida, sigue un estilo artístico que guarda similitud con el de Brian O'Malley, ambos influenciados por el manga, creando de nuevo un híbrido de cómic americano y manga japonés, que hasta la fecha aún sigue en planes de publicación de volúmenes. Ese mismo año sale otra portada variante de Jones número 1, cómic que habla sobre Jones y que se describe a sí misma como una tonta genial,
El 23 de julio del 2019 se vuelve a lanzar la historia de Scott Pilgrim, en este caso en una edición especial de Box Color Edition, la novela entera en 3 volúmenes, y con la curiosidad que cada volumen tiene a Scott como portada y que cada volumen es acompañado por uno de sus intereses amorosos, Night Chow, Envy Adams y Ramona Flowers. En el 2020 se reúne la mayoría del elenco que participó en la película de Scott Pilgrim vs. The World, incluyendo la presencia de Brian Lee O'Malley y su director Edgar Wright, por el canal de YouTube de Entertainment Weekly. Debido a la situación que se vivía en ese año y todos pasábamos en nuestros hogares, los actores aprovecharon para hacer un live a través del canal de la plataforma, contando la experiencia que vivieron ya sea en el rodaje, después de la película y cómo marcó en sus carreras dicho proyecto. El 30 de diciembre de 2014 marcó el retiro del videojuego de circulación, ya que la licencia digital había expirado, tras un extenso periodo de negociaciones. Ubisoft sorprendió al anunciar su reintroducción a finales del 2020, aprovechando su 10º aniversario entregando un juego edición completa, agregando a los personajes de Night Chow y Wallace Wells como personajes jugables. Esta vez el juego estaría disponible en las tiendas digitales de plataformas como Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Stadia y Xbox One, así como tiempo después su versión en físico, así como su versión solo para coleccionistas de Scott Pilgrim. Luego anuncia que está realizando Wordsworth, es un cómic que se mencionó en el 2016. Wordsworth se desarrollará en Los Ángeles y nos contará la historia de Benny y Aubrey, quienes están entre los 20 y los 30 respectivamente. La obra formará parte de una trilogía la cual contará con 300 páginas cada uno. De esta nueva novela solo se ha mostrado arte de personajes y una portada, pero es hasta el día de hoy que la publicación de esta obra es una incertidumbre. Y se llega a 2023 y el motivo por el que se realizó este video. Desde que se reveló un anime de Scott Pilgrim el 30 de marzo del 2023 y que sorprendentemente estarían Edgar Wright en este proyecto, los talentosos actores Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Chris Evans y todo el cast de la película de live action volverían a encarnar los roles que dejaron huella en la película. El anime, que ya se encuentra en las plataformas de Netflix y esta nos sorprenderá con su historia nuevamente, estilo único, animación extraordinaria y en especial expandir el universo de Scott Pilgrim y demostrar que hay muchas cosas que puede contar. Fue producida por el estudio de Saint Sauru, así que no hay duda que la animación será espectacular. La carrera de Brian Lee O'Malley ha demostrado que es un talentoso creador de cómics, conocido por su obra maestra Scott Pilgrim vs. The World y toda la evolución de su trabajo durante estos años. Su habilidad para fusionar elementos del manga y la cultura pop occidental le ha valido reconocimiento en la industria. Con una narrativa única y personajes entrañables, el impacto de O'Malley en la escena del cómic perdurará, siendo reconocido por su estilo único y enfoque vanguardista. Su influencia se extiende para los apasionados del noveno arte más que simples dibujos. Su aporte a la cultura pop revela la amplitud y originalidad de su genialidad creativa, así trascendiendo las fronteras convencionales del medio y representante del cómic independiente. Gracias por ver este video y dime, ¿qué te pareció la nueva serie de Netflix u otro trabajo de Brian Lee O'Malley? Nos vemos en la próxima.